Pues primero que nada, yo soy Dalia, estoy en proceso de sanar mis conductas codependientes, agradezco mucho el servicio y la práctica del paso 12 a través de él. Y bueno, el tema es cómo vivo mi sexualidad con el programa de CODA. Quiero citar el paso 12 que a mí me gusta mucho, que nos recuerda que habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a otros codependientes y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Entonces, pues bueno, solo por hoy agradezco mucho que se me permita dar este servicio y por eso quise citar esta parte de en todos nuestros asuntos, porque los pasos son para que los apliquemos en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la sexualidad, ¿no? Y bueno, quiero aquí primero que nada empezar con una definición de qué es la sexualidad, porque yo honestamente incluso antes de llegar a programa y por muchas cosas generalmente escuchaba la palabra sexualidad y como que la asociaba a todo lo que tiene que ver con reproducción humana y pues no, tiene muchos aspectos, no nada más es la reproducción humana, ¿no? Entonces, bueno, la primera es la sexualidad, es un tema mucho más amplio de lo que solemos pensar. No se trata solo del acto físico de la reproducción, es una parte integral de quienes somos desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Es una serie de construcciones mentales, sociales sobre lo que significa ser hombre o ser mujer. Tiene pues varios aspectos. Uno es que es la serie de construcciones mentales y sociales sobre lo que significa ser mujer o hombre, cómo te expresas ante el mundo. Creo que fíjense que para mí eso es bien importante porque una de las cosas que yo vengo a cambiar y que yo vengo a entender que el programa va a empezar a transformar en mí son todas mis creencias. Es empezar a aceptar y reconocer que muchas de las creencias con las que yo crecí pues son creencias inadecuadas, son creencias poco sanas, son creencias pues que se fueron formando cuando yo era una niña, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Como muchas veces nos dicen que los niños somos como esponjitas, pero aquí lo terrible de ser como esponjita es que no tienes un filtro. Y entonces al no tener un filtro todo lo vas absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo sin ni siquiera cuestionarte si eso es verdad o no es verdad, si aplica o no aplica, ¿no? Entonces desde ahí empiezo yo a tener, incluso desde antes de nacer, ¿no? Cuando dicen va a ser niña, pues ya, ¿no? Como que tienes un destino predeterminado porque vas a ser niña, porque naces en determinada cultura, en determinada zona de México. Ya desde ahí, ¿no? Desde antes de nacer tú ya vienes como determinado solo porque eres hombre o eres mujer, ¿no? Hasta en los juguetes, hasta la fecha, ¿no? Toda la parte de que tiene que ver con ser niña es rosa y toda la parte que tiene que ver con ser niño es azul y nadie te pregunta si como eres, si por ser niña te gusta el rosa o a lo mejor ni te gusta el rosa y te gusta el azul, aunque en realidad seas niña, ¿no? Entonces eso se me hace como bien interesante, como esa parte también la abarca lo que es la sexualidad. Es nuestra capacidad de sentir afecto, amor y empatía por los demás. Es el deseo de establecer vínculos íntimos y profundos. Aquí es donde entran las emociones y el compromiso. Y fíjense que también para mí fue bien interesante y ha sido como de las cosas pues más dolorosas para mí de ir aprendiendo dentro del programa, que el afecto también es una necesidad, ¿no? Es una de nuestras necesidades básicas. Recibir afecto, recibir abrazos, recibir cariño, ¿no? Hay por ahí varios experimentos que narran cómo un bebé al no recibir afecto incluso puede llegar a morir. No cuentan que, por ejemplo, durante la Guerra Mundial se intentó, ¿no? Llegar a formar como a los soldados más fuertes que pudiera haber, y una manera de formar estos soldados más fuertes era que no recibieran ningún tipo de afecto. Entonces juntaron a un grupo de niños que no recibieran ningún tipo de afecto, de cariño, de expresión, de aprecio, y para que de esta manera fueran como los soldados más fuertes. Y lo que ocurrió es que todos estos niños murieron. Entonces, todos nosotros necesitamos recibir afecto, es una necesidad básica, tan importante como el comer, el dormir, el vestir. El afecto es una necesidad básica y forma parte de nuestra sexualidad también, ¿no? Entonces, la sexualidad es nuestra capacidad de sentir afecto, amor y empatía por los demás. Es el deseo de establecer vínculos íntimos, profundos. Y bueno, dice la siguiente, el erotismo, que también es una parte de nuestra sexualidad, es el placer, abarca los deseos, las caricias, las fantasías y la respuesta física del cuerpo ante los estímulos. Es la búsqueda del disfrute sensual, sexual, ya sea solo o con alguien más. Y por último, ¿no?
el que les decía que yo muchas veces asociaba con la palabra sexualidad, pues la reproductividad, que es una parte de la sexualidad también, pero solo una, que es cómo trasciendo, que también es una necesidad básica, ¿no? Por eso muchas veces muchos de nosotros, pues fue como llegamos a esta tierra, gracias a ese bendito instinto que es que tuvieron en algún momento nuestros padres, cómo trascender. No es solo tener hijos, es la capacidad biológica de reproducirse, pero también el aspecto psicológico de cuidar, nutrir y ver crecer a otro, ¿no? Incluyendo proyectos o ideas creativas. No nada más tener hijos, también puedes tener, desarrollar esa capacidad creativa, es parte de tu sexualidad. Entonces, bueno, aquí se los puse como con un arbolito. No, todo lo que son las raíces de esa sexualidad, mi cultura, mi educación, va a formar parte de mi identidad, mi cuerpo, y bueno, todo lo que es aprender a tener como respeto, relacionar con amor, los valores y el respeto, las emociones y el afecto. Todo eso forma parte de mi sexualidad. Y bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con el programa y de qué manera relacionamos el programa con el desarrollo sano desarrollo o la sanación en muchos sentidos de nuestra sexualidad una vez que hayamos descubierto, como fue mi caso, que esa área de mi vida pues no había sido cuidada, que al haber crecido en un hogar disfuncional, pues esa área de mi vida también era disfuncional. Entonces, me voy a ir paso por paso. Entonces, aquí vamos. Dice, admitimos que éramos impotentes ante otros y que nuestra vida se había vuelto ingobernable, me dice el paso uno. Entonces, ¿cuáles son una de las cosas que yo voy a admitir en ese paso uno? Pues reconocer que en muchas ocasiones he usado el sexo para manipular, me he forzado a tenerlo sin ganas para complacer y en ocasiones he evitado la intimidad por miedo, porque no sé cómo relacionarme. Porque cuando yo empiezo a desarrollar, ¿no? Todo este instinto que en muchos sentidos a mí me va a permitir en algún momento reproducirme, pues al venir de un hogar disfuncional, al no haber aprendido de manera correcta cómo era recibir afecto, qué sí estaba bien y qué no lo estaba, qué era funcional y qué era disfuncional, pues eso muchas veces me llevó a que yo confundiera, ¿no? Confundiera cómo es que yo me estaba relacionando con las personas. Me gusta mucho cómo incluso viene en un cuadrito, ¿no? que tenemos en el folletito de Pelando la Cebolla, que justo viene un cuadrito donde comparan una relación codependiente con una relación sana. Y en esa parte de las relaciones codependientes dice tal cual, ¿no? El enunciado, acepta el sexo cuando lo que realmente quiero es afecto. Pero como ni siquiera se me enseñaron qué es afecto, pues muchas veces puedo confundir, ¿no? Que una persona me busque sexualmente con que se quiere quedar conmigo. Y como además yo, ¿no? Cuando me empiezo a relacionar sexoafectivamente con otro ser humano, vengo con muchas carencias, con muchos vacíos, con heridas, ¿no? Con una herida de abandono en mi caso, ¿no? Muy marcada, con una herida de rechazo también en mi caso muy marcada. Pues eso qué va a hacer, pues que muchas veces acepte el sexo cuando lo que realmente quiero es afecto. Temo que no te quedarás si no te doy lo que quieres, lo dice tal cual, en Pelando la Cebolla. O uno de nuestros patrones de conducta, no dentro de nuestros patrones de la complacencia, acepto sexo como sustituto del amor que deseo. Como no sé que lo que en realidad yo tengo es un gran vacío de afecto, un gran vacío de aprecio, un gran vacío de atención, de mirada, pues muchas veces confundo, ¿no? Que cuando una persona me busca de esta manera, en realidad me va a dar ese amor, ¿no? Yo sigo como buscando de manera errónea y equivocada y en lugares erróneos y equivocados ese afecto que no recibí en esa infancia. Y entonces eso pues me lleva muchas veces a equivocadamente relacionarme con alguien esperando que esa persona va a llenar esos vacíos y me va a dar lo que no se me dio en esa infancia, ¿no? Y esperando que si yo puedo manipular a través de eso al otro, puedo cambiarlo, puedo transformarlo, puedo hacerlo como yo quiera, pues eso va a hacer que la persona se quede conmigo y no se vaya, que esta vez no me abandone. Y por supuesto que eso no es verdad. Y eso hace mi vida ingobernable, ¿no? Porque muchas veces cedo a cosas que en realidad no quería ceder, porque estoy todavía en esa enorme búsqueda de afecto y de atención que no tuve cuando fui pequeña. Y bueno, esta parte de los juicios insanos, ¿no? También cuántos juicios insanos yo empecé a desarrollar en torno a mi sexualidad.
Dice mi segundo paso, llegamos al convencimiento de que un poder superior podría restaurar nuestro sano juicio. Primero que nada, una de las cosas, de las primeras derrotas que también yo empiezo a tener una vez que yo empiezo a trabajar el programa, es que muchos de mis juicios son insanos, ¿no? Que como parte de esos juicios insanos que yo tengo, entonces muchos de esos juicios insanos justamente que yo empiezo a desarrollar por crecer, ¿no? Como les comparto en una familia disfuncional, pues por supuesto que me van a hacer que yo pues aprenda todo lo que tiene que ver con sexualidad de una manera muy errónea, ¿no? Por ejemplo, solo por citarles algunos, ¿no? Las mujeres decentes no disfrutan del sexo. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, yo llegaba a escuchar, ¿no? Y eso, por supuesto, que en muchas ocasiones cuando yo empiezo a desarrollar esta parte en mi vida, pues me costó mucho trabajo, ¿no? Si ríes a carcajadas, estás provocando. Fíjense que qué fuerte era para mí que incluso desde niña yo escuchara esas cosas, ¿no? Que si yo me reía mucho o me reía muy fuerte, estaba como provocando a los hombres. O sea, compañeros, compañeras, yo tenía 5 o 6 años, ¿no? Cuando se me hacían este tipo de comentarios y yo ni siquiera entendía a qué se referían cuando me decían eso. Entonces, para mí fue como de las cosas más impactantes, ¿no? Que empezar como a taparme la boca cuando me reía, a no reír muy fuerte porque estaba provocando. No sabía que estaba provocando, pero algo estaba provocando, ¿no? Si te vistes de determinada manera y te pasa algo es porque tú lo provocaste. También eso qué fuerte fue para mí, ¿no? De esos juicios insanos que en algún momento yo llegué a recibir en ese hogar disfuncional, que no podía usar ropa de cierto tipo porque entonces también yo iba a ser la causante de que algo me pasara. No el otro, ni su morbosidad, ni lo que tuviera en su cabeza, no. Yo estaba provocando al otro por vestirme de determinada manera. Las mujeres y los hombres no pueden ser amigos. Fíjense qué fuertes esos juicios también que yo llegué a recibir, ¿no? Que yo no podía tener un amigo hombre porque seguramente algo quería conmigo, ¿no? Esa es parte también de un juicio insano que yo empiezo a recibir, ¿no? En ese hogar disfuncional. Si un hombre te ayuda es porque quiere algo. Yo no sabía ni qué quería, pero según esto, siempre que un hombre te buscaba era porque algo quería, ¿no? Es más, yo me acuerdo de una canción que había de la Revolución Mexicana que hasta ahorita ya le estoy entendiendo porque cuando era niña ni siquiera le entendía, ¿no? Que decía que Marieta no fuera coqueta porque los hombres eran muy malos, que te ofrecen muchos regalos, pero al final te dan puros palos, ¿no? Entonces yo no entendía eso y pues bueno, fue parte de las cosas con las que yo empecé a crecer con estas ideas erróneas, ¿no? En torno a mi sexualidad. Esto de que todos los hombres ya sabes qué quieren, ¿no? Yo ni sabía qué querían, pero según en mi familia ya sabes qué quieren los hombres. Eh, por ejemplo, si un hombre te hace algo es porque seguramente tú lo provocaste. El hombre debe tener muchas mujeres para probar que es macho. Si no tienes novio, novia, o no has tenido hijos, o no te has casado, es por algo, ¿no? Todavía escucho, fíjense, ese tipo de juicios en ese hogar disfuncional. El deseo es malo, solo se permite para tener hijos. Si disfrutas, eres pecadora, ¿no? Como me acuerdo también de haber recibido ese tipo de juicios insanos. Y entonces una vez que yo pues reconozco que mi juicio no está sano, que la manera en cómo se me enseñó a vivir mi sexualidad pues fue sobre todo una manera con mucha culpa, pues efectivamente llego al convencimiento de que solo un poder superior puede restaurar mi sano juicio en torno a mi sexualidad, que solo un poder superior me puede ayudar a cambiar y a discernir. Estos juicios insanos no son verdades, ¿no? Qué bendición haber llegado a programa y empezar a cuestionarme mucho de lo que se me enseñó en esa casa. Por eso me gusta mucho que uno de los lemas que justamente tenemos en programa es mente abierta, porque una de las cosas que a mí me fue regalando el programa fue eso, que yo empezara a abrir mi mente a que existía la posibilidad de que mucho de lo que en esa casa se me había enseñado no era verdad y que mucho de lo que en esa casa se me había enseñado me estaba haciendo daño en mi vida presente, no en mi vida adulta, en la manera en cómo yo me estaba relacionando con otros seres humanos. Entonces, estos juicios insanos afortunadamente no son verdades, sino creencias y en muchas ocasiones incluso creencias heredadas de hace muchísimo tiempo, ¿no? De la ignorancia y el miedo que generan culpa, vergüenza y sufrimiento. Digo, y comprendo, por ejemplo, no como esto que les compartía de que no me riera a carcajadas, que bueno, era una manera en como en su momento mi abuela, ¿no? Que era, fue una de mis cuidadoras principales, pues me quería proteger, probablemente de cosas que ella también había vivido, ¿no? Sobre todo en nuestro caso, al haber crecido en una zona rural de México. Entonces, hoy no
pues no los juzgo ni los culpo ni nada, ¿no? A esos cuidadores principales. Entiendo que fue su manera de protegerme, pero también agradezco mucho, ¿no? Que el programa me invita a tener una mente abierta, a llegar al convencimiento de que un poder superior puede restaurar mi sano juicio, ¿no? Hacerme ver las cosas de manera distinta, meter nuevas ideas en mi cabeza, ¿no? Entonces, eso lo agradezco. Comprendo que en su momento estos juicios insanos con los que yo empecé a crecer, pues me generaron culpa, vergüenza y sufrimiento. La sexualidad sana, en cambio, se vive con respeto, libertad y responsabilidad. Eso también qué importante para mí, fíjense, empezarme a dar cuenta que en muchas ocasiones mucho de lo que a mí me llegó a generarme mucho sufrimiento al momento de empezarme a relacionar con otros seres humanos es que yo me relacionaba como una niña y como una niña llena de carencias, ¿no? Por eso muchas veces daba sexo esperando que eso se convirtiera en amor o en afecto. En cambio, cuando yo me empiezo a relacionar como una adulta, pues las cosas cambian porque estoy muy consciente de las consecuencias y entonces me relaciono con mayor libertad y con responsabilidad, reconociendo que el cuerpo y los afectos son parte natural de la vida. Por eso el programa me invita a desprogramarme, a tener un cambio de juicios y actitudes, ¿no? Eso es bien importante. Una de las primeras cosas que el programa me va a llevar es a tener ese cambio de juicios y actitudes. Le pido a mi poder superior que restaure en mi cordura con respecto al sexo como un deseo instintivo y saludable. Y bueno, cambio mis juicios, por ejemplo, el placer es natural y digno. Todos tenemos derecho al placer, es algo natural y digno y es parte de lo que forma una vida plena. La verdadera fuerza está en el respeto. Los hombres y las mujeres pueden ser muy buenos amigos. Algo que agradezco, por ejemplo, ¿no? De brindar servicio en otras áreas de CODA. Yo milito en un grupo que es de puras mujeres y gracias, ¿no? Estar dando servicio en otras áreas del programa, pues he podido ver que los hombres y las mujeres, por supuesto que podemos ser muy buenos amigos y podemos relacionarnos de manera sana. La educación sexual protege y libera, ¿no? Esa es una de las cosas por las que cuando la compañera que me invitó a dar el servicio me preguntó y me lo dijo bien, o sea, si te sientes cómoda con el tema está bien, si no te sientes cómoda con el tema no pasa nada. Y solo por la gracia de Dios, hoy me siento cómoda al hablar de esto. Hoy no me siento incómoda ni es algo que me genere ni vergüenza ni culpa. Y es algo que en cambio también considero bien importante empezar a hablarlo, ¿no? Porque yo hoy agradezco, ¿no? También que muchas de las experiencias que yo viví, pues justo me llevan hoy a ser una mamá con una mente mucho más abierta en torno a estos temas, ¿no? Entonces, agradezco que se me haya invitado a compartir sobre esto. Cada persona decide su camino, los procesos son individuales, el deseo es energía vital y creativa, ¿no? Esas son como nuevas maneras de empezar a ver esa parte de la sexualidad. Y bueno, el paso 3. El paso 3 es donde decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios tal como lo concebimos. Al poner nuestra mi sexualidad en manos de Dios como cada quien lo concibe, dejo de vivirla desde el miedo y empiezo a vivirla desde la fe y la libertad. Creo firmemente que mi poder superior me dio el cuerpo que me dio y no me lo dio para que con él yo sintiera culpa y vergüenza. Dejo de creer que mediante el sexo yo puedo controlar, manipular o hacer que alguien se quede conmigo. Eso solo por hoy agradezco que el programa me ha regalado, ¿no? La suficiente cordura y sabiduría para saber que ni siquiera un papel firmado garantiza que una persona te elija, ni garantiza que una persona esté siempre contigo, ni que te elija por encima de las demás cosas importantes de su vida, ¿no? Entonces, dejo de creer que mediante el sexo yo puedo controlar, manipular o hacer que alguien se quede conmigo. Dejo de buscar que mis vacíos los llene un ser humano y confío en cambio en que un poder superior es el único que puede llenar esos vacíos. Y esos vacíos, después de esto que les compartía, ¿no? De no haber recibido afecto, de no haber recibido presencia, de no haber recibido atención, pueden ser tan grandes que definitivamente a un ser humano le quedaría muy chiquito, ¿no? Poder llenar esos vacíos. El único que tiene la capacidad de llenar esos vacíos es un poder superior. Confío en la intuición que mi poder superior ha puesto en mí para protegerme y pues no volver a equivocarme como me equivoqué antes. Y bueno, viene el paso 4. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Y fíjense que yo agradezco mucho porque una de las cosas por las cuales el día de hoy yo puedo abrirme a hablar de este tipo de temas y compartir y pasar el mensaje a través de eso, pues ha sido también gracias a hacer ese minucioso inventario moral de mí misma. Empezar a reconocer
cómo trataba yo mi cuerpo, ¿no? Cómo me he cuidado o descuidado mi cuerpo. Cómo muchas veces hasta antes de llegar a programa yo me malpasaba, yo me desvelaba, yo me ponía en riesgo muchísimas veces. Llegué a poner en riesgo mi vida, ¿no? Hoy puedo decirlo y abrirme con sinceridad ante ustedes, ¿no? Con esa honestidad que me invitó a tener el programa, que llegué a poner en riesgo mi vida en nombre, ¿no? En nombre de que una persona se quedara conmigo. Entonces, hoy agradezco mucho que ya no es así, gracias a estar aquí. He valorado y juzgado con dureza en mi cuerpo. Eso sí me lo he hecho yo, no me lo ha hecho nadie más. Eh, He cargado con culpas y miedos o vergüenzas que ni siquiera eran mías, ¿no? Por todo esto de cómo les compartía, ¿no? Por cómo aprendí. Hoy reconozco, ¿no? Y sé que una de las cosas a veces más difíciles de cuando hacemos ese minucioso inventario moral de nosotros mismos es precisamente empezar a ver cómo fue que empecé a despertar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cómo fue que empezó a despertar ese instinto sexual y empezar a reconocer que hubo muchísimo descuido y negligencia en esa infancia, que viví dos abusos sexuales. Hoy he perdonado a mis perpetradores, no sé si lo merezcan o no, sino simplemente porque ya a partir de ahora yo elijo, ¿no? Que yo no quiero ya vivir con ese resentimiento ni con ese veneno dentro de mí, por eso lo he elegido. Eh, Reconozco que hubo mucho descuido, ¿no? Por parte de sus padres, que yo viví cosas que no me tocaba vivir desde muy pequeña, que no había, por supuesto, el cuidado, ¿no? Que solo por hoy, ¿no? Y gracias también a estar en programa yo puedo tener con respecto a mis hijos, e incluso cuidar la clasificación de las películas que ven, la clasificación de los videojuegos que ellos usan, la clasificación de los programas que ven en la televisión. Eso en mi hogar disfuncional no había, ¿no? De hecho, de las cosas más, pues dolorosas que en algún momento yo atravesé como parte de ese, pues, proceso de recuperación, en un taller me acuerdo que una de las personas que facilitaba este taller nos preguntó que qué canción de nuestra infancia recordábamos, ¿no? Y pues muchas de las compañeras que estaban en ese taller empezaron a citar diferentes canciones que ellas recordaban de su infancia. Y pues para mí fue muy fuerte darme cuenta que yo no recordaba canciones infantiles, que yo había crecido con puras canciones de adultos y que así como había crecido con puras canciones de adultos, había crecido con puros programas de adultos. De hecho, para mí, no, hoy ya lo puedo compartir y hasta me puedo reír de eso. Dios mío, qué cosas con esa familia disfuncional en las que yo crecí. Yo ni siquiera leí cuentos o historietas de muy pequeña, ¿no? De hecho, mis primeros cuentos infantiles eran el libro semanal, el vaquero, ¿no? Todos ese tipo de literaturas llegaron a ser así los libros que yo agarraba como historietas, con todo el contenido erótico que ese tipo de libros tienen, ¿no? Imagínense. Pero era lo que me dejaban a la mano. Y como a mí me llamaban la atención las caricaturitas que tenían, pues ahí me ponía yo a verlas, ¿no? Y resulta que se estaba despertando en mí algo para lo que yo todavía no tenía la madurez para manejar. Ese era el nivel de descuido que yo tenía en esa infancia, ¿no? Porque nuestro cerebro tiene, bueno, toda nuestra infancia tenemos etapas de desarrollo y nuestro cuerpo va a tener la madurez para manejar cierta información a determinada edad. Por eso existe la clasificación en las películas, en los programas de televisión y hasta en los videojuegos, ¿no? Por eso hay programas que dicen doble A, clasificación C, etcétera, etcétera, ¿no? Pues obviamente en ese hogar disfuncional, compañeros, yo no crecí con ese tipo de cuidados. Entonces, pues hoy yo comprendo, ¿no? Por qué desde muy pequeña yo empecé a despertar cosas que no eran apropiadas para la edad que yo tenía. Y con cero información, yo no me podía acercar a ninguno de mis adultos cuidadores a explicarles lo que estaba sintiendo y lo que me estaba pasando, ¿no? Porque además, como les compartía en un principio, en ese hogar disfuncional en el que yo crecí había muchos juicios en torno a la sexualidad, juicios erróneos, equivocados y todos llenos de culpa y de vergüenza. Entonces, pues eso es parte, ¿no? De lo que yo empiezo a atravesar cuando hago ese minucioso inventario moral de mí misma. Y, ¿no? La parte a veces más dolorosa, reconocer cuántas veces me he puesto en peligro, cuántas veces me he hecho daño. He vivido las sexualidades de la compulsión, el silencio, la represión o la libertad irresponsable. Y bueno, luego la que sigue, ¿cómo conecto mi sexualidad con el respeto, la dignidad y la guía de mi poder superior? ¿No? Eso
¿Cómo me cambia? Uno de los regalos que yo agradezco mucho que también tiene este programa es el quinto paso, porque admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de todos nuestros errores. Entonces, cuando yo puedo empezar a dejar de mirarme con juicio por todos esos errores que en algún momento cometí, ¿no? Como les decía, por esta gran búsqueda de afecto que en su momento yo llegué a tener y que lo busqué de manera errónea, podérselo decir a otro ser humano cómo me liberó, cómo pude justamente empezar a soltar todos esos juicios insanos que hace un rato les compartía, toda esa culpa y toda esa vergüenza que ni siquiera era mía, que muchas veces ni siquiera era mía, sino que venía de haber crecido en un hogar disfuncional. Entonces, a través del reconocimiento de mi sexualidad y de la práctica de la misma, es como me autodescubro, ¿no? Que es justamente una de las cosas maravillosas a las que me invita el programa de CODA. Está dentro de nuestro logo, ¿no? Precisamente la palabra autodescubrimiento. Entonces, una de las cosas que yo voy a empezar a tener después de un cuarto y un quinto paso, precisamente va a ser ese autodescubrimiento de mí misma, desde la honestidad. Y entonces, como dice una de nuestras promesas, conozco una nueva libertad. A partir de esta aceptación de mí misma, de los errores que he cometido, de las veces que me he hecho daño, de hecho, una de las cosas, ¿no? Que justamente muchos de nosotros descubrimos que la primera persona en esas listas de octavo y noveno paso, pues vamos a ser nosotros. Y ese regalo, ¿no? De empezar a darme cuenta cuánto daño me he hecho por mi ignorancia en torno a este tema, pues es justamente lo que me hace ser la primera de esa lista de un octavo y noveno paso. Y bueno, los pasos 6 y 7, ¿no? Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, ante otro ser humano, la naturaleza exacta de todos nuestros errores. El 6, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos nuestros defectos de carácter. Como resultado de haber trabajado un cuarto paso, de haberlo admitido en un quinto paso, puedo empezar a tener una lista, por ejemplo, en mi caso, de ese patrón de complacencia que me llevó a muchas veces dar sexo buscando amor. Y entonces, con toda humildad, pedirle a un poder más grande que yo, porque solamente un poder más grande que yo lo puede hacer, que me transforme. Puedo empezar a entregar ese patrón de conducta de la complacencia, puedo empezar a entregar ese patrón de conducta de la baja autoestima, muchos de esos patrones de conducta de la baja autoestima. Puedo empezar a entregar ese patrón de conducta del control, de creer, ¿no? Que a través de usar mi sexualidad yo puedo controlar a otro ser humano. Hoy de verdad hasta me puedo reír de lo absurdo de eso y de darme cuenta de la ilusión, ¿no? Que muchas veces representa, pues eso, creer que a través de mi sexualidad yo puedo cambiar a alguien que no sea a mí misma, ¿no? Entonces, con toda humildad le pido a algo más grande que yo que me libere de esos defectos. Comprendo que mucho de lo que viví requiere de ayuda divina, porque hoy, ¿no? Hoy a través del servicio de acompañar a otras compañeras y de trabajar mi propio proceso, una de las conclusiones a las que he podido llegar es que mucho de lo que nosotros vivimos en nuestras infancias no es algo normal, por supuesto que no es algo normal para un niño y por supuesto que es algo que solamente un poder superior a nosotros puede transformar, que la ayuda humana no es suficiente. Por eso yo necesito ayuda divina para ser aceptado y transformado y eso solamente lo puede hacer un poder superior. Un poder superior puede hacer por mí lo que ningún humano puede hacer por mí. Y bueno, luego vienen los pasos 8 y 9, que como ya les decía, empezar a hacer enmiendas. A veces las enmiendas más importantes son conmigo misma. Empezar a relacionarme de una manera más sana. Empezar a reconocer qué sí es afecto y qué no lo es. Empezar a reconocer qué cosas son violentas y qué cosas no lo son. Perdonarme por las veces que me critiqué al verme al espejo, por las veces que me malpasé o que no me alimenté adecuadamente ni sanamente, por las veces que me traicioné, por las veces que me puse en peligro y que incluso puse mi vida en riesgo, ¿no? Si es que en algún momento yo llegué a tener sexo sin protección, que perfectamente pudo haber terminado en SIDA y que bueno, solo por la gracia de Dios no fue así, pues empezar a perdonarme por esas veces que me puse en riesgo, por toda esa falta de amor y de afecto que yo tuve para conmigo mismo. Perdonarme por las veces que no me respeté o por las veces que permití que se traspasaran mis límites físicos.
Y bueno, los pasos 10, 11 y 12, que son los pasos del mantenimiento, que es aprender a decir hoy no quiero esto o esto me gusta, esto no me gusta, sin sentir que la relación se va a terminar. Esto es aplicar el programa en todos lados, no incluyendo en la alcoba. Eso me parece pues importante, ¿no? Esto es aplicar el programa, tener una mayor conexión espiritual, entender que tu cuerpo es tu templo y que tu sexualidad es parte de tu ser integral. No es algo separado de tu recuperación. La sexualidad forma parte de tu proceso de recuperación. Y estar presente, ¿no? Muchas veces estar presente, tener esa conexión espiritual con las personas, mirarlas a los ojos, escucharlas, estar en donde estoy, ¿no? Estar muchas veces de cuerpo presente, pero de mente ausente. Tener esa conexión con las personas en todos los sentidos, aprender a tener una verdadera intimidad. Eso es parte de lo que a mí me regala, pues el proceso de recuperación en torno a empezar a sanar también mi sexualidad con el programa. Y bueno, pues creo que fue un poquito menos de tiempo, pero igual ahorita completamos con las preguntas y respuestas. Y pues muchas gracias a todos por haberme escuchado y pues gracias al Poder Superior por permitirme servir y gracias al Grupo Esperanza y Amor. Y bueno, es lo que quería compartirles. Pues me quedo aquí atenta a preguntas y respuestas, Rosary. Muchas gracias. Gracias, Dalia. Gracias. ¿Me apoyan a abrir sus micrófonos para darle un aplauso a nuestra compañera, por favor? Muchas gracias, Dalia. Gracias. Muy Muchas gracias. bien. Gracias, Dalia. Me- me- Gracias, me- Dalia. Gracias. Bueno, tenemos nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Pueden levantar su manita virtual o pueden escribirla en el chat. Eh, Vamos a empezar. Adelante, ¿nos apoyas con tu micrófono, por favor, para realizar tu pregunta? Sí, muchas gracias. Primero agradezco mucho este tema. Este, la verdad es que me sorprendió mucho y me aclaró muchas cosas. Eh, yo quisiera preguntarle a la compañera Dalia, ¿cómo trasciendes? Bueno, hasta se me quiebra la voz de decirlo. ¿Cómo trasciendes el miedo a vivir tu sexualidad y, y a poder aceptar tu cuerpo, ¿no? Porque algo que lo que yo vivo es precisamente un rechazo mucho a mi físico y quiero decir por hoy, ¿no? Porque quisiera aprender cómo se hace, y a vivir una sexualidad sin culpa, porque son patrones que ahorita escuchaba y yo dije, ¿dónde replican esta plática? Porque necesito volverlo a escuchar. Este, y ¿qué te ayudó a hacerlo? Porque yo por hoy, o sea, lo quiero comentar porque es un lugar seguro. Yo estuve casada con un esposo que tuvo una enfermedad de transmisión sexual y no tuvimos relaciones, pero por hoy tengo 50 años, 51, y no he vivido la, las relaciones sexuales, ¿no? Y quisiera pedir apoyo con eso. Muchas gracias. Bueno, pues primero reconocer que el miedo muchas veces es falta de fe. No, hace poquito nos regalaba una persona que nos fue a compartir al grupo y me gustó mucho cuando ella lo dijo. Hay miedos que son normales, que son naturales, ¿no? El miedo a morir es algo natural y normal. Yo lo platico mucho con mi hijo, ¿no? Cuando a veces se pone ahí a tratar de matar una mosca, como la mosca no se deja, la mosca quiere vivir. Entonces, lo normal y lo natural en los seres humanos es que queramos vivir porque el poder superior nos ha dotado de ese deseo de estar vivos. Tratar de quitarnos la vida o hacer cosas que van en contra de eso sería antinatural. Entonces, tenerle miedo, por ejemplo, a cosas que nos pueden llevar a la muerte es natural. Crearme cosas que no estén pasando y empezar a sufrir por cosas que no están pasando, eso se llama temor. Y el temor no es algo natural. Entonces, yo te invitaría a que revises si lo que tú tienes realmente es miedo, como miedo en algún momento a poder morir o algo que te pueda llevar al peligro,
o si lo que tú tienes es temor. Y el temor muchas veces lo creamos en nuestra mente por cosas que en realidad no están pasando. Entonces, eso sería como lo primero a lo que yo te invitaría. La culpa, bueno, fíjate cómo empecé yo a trascender esta parte de la culpa, porque de hecho me hablaste de muchos temas, así que espero poder responder a muchas de las cosas que compartías. La Gracias. culpa, pues bueno, como yo les compartía, una de las primeras cosas que a mí el programa me empezó a enseñar fue que abriera la mente, ¿no? Nosotros de hecho tenemos un lema que dice así, justamente mente abierta. Entonces, una de las cosas a las que a mí el programa me empezó a empezar a regalar fue eso, abre tu mente. Quizás muchas de las cosas que te enseñaron en ese hogar disfuncional no son verdad. Empieza a abrir tu mente y empieza a meter nuevas creencias en esta cabecita, ¿no? Empieza a deshacerte de muchas de esas creencias que hoy ya no te están sirviendo y que justo te están llevando a vivir tu sexualidad con culpa y vergüenza, y empieza a meter nuevas creencias, ¿no? Empieza a sembrar en ti nuevas ideas de cómo vivir tu sexualidad como algo que te permite vivir también plenamente, ¿no? Una de las promesas del programa es que vamos a tener una vida útil, plena y feliz. ¿Y cómo puedo yo tener esa vida útil, plena y feliz? Pues precisamente desarrollando todas las áreas de mi vida, incluyendo la sexualidad. Entonces, para yo vivir de una manera plena, pues empiezo precisamente también con desarrollar una sexualidad más plena. Yo, por ejemplo, no te puedo compartir a mí de las cosas que me llegaron a generar mucha culpa fueron esos abusos que yo recibí tanto en esa infancia como en esa adolescencia, porque en ese hogar disfuncional en el que yo crecí se creía que no había mujer a la que no le hubieran violado al menos una vez en la vida y que eso era lo normal, que yo no tenía por qué hacer ningún alarde ni tampoco brincar tanto, si eso era normal a todas las mujeres, en algún momento les iba a pasar. Ese tipo de creencias, por ejemplo, yo las vivía en ese hogar disfuncional. Entonces fue empezar a decir, eso no es cierto, eso no es verdad. Eso lamentablemente es como lo han vivido los hogares de mi familia, es como las mujeres en mi familia lo habían vivido, pero eso no es verdad. Entonces fue, como te digo, empezar a quitarme esas creencias, empezar a decir, a ver, esto que ustedes me enseñaron no me sirve y hoy se los regreso. En su momento a ustedes les sirvió para sobrevivir, pero hoy a mí ya no me sirve. Entonces, abuela, mamá, tías, todas las mujeres de mi familia, esto es de ustedes, esto ya no es mío. Y eso no significa que voy a dejar de pertenecer a esa familia. Yo sigo perteneciendo a esa familia, pero solo por hoy ya no cargo con todas esas cosas que justo no me permiten desarrollarme ni tener una vida plena. Eso, empezar a hacer las paces con mi cuerpo. Híjole, fíjate que eso también fue pues otro de los regalos del programa. Yo llegué al programa muy delgadita. Hoy yo veo muchas veces fotos incluso de cuando yo era más jovencita y yo me sentía gorda y a mí no me gustaba mi cuerpo. Entonces, entre las cosas no que yo empecé a hacer cuando yo llego a un programa fue empezar a recuperar mi vida y en ese recuperar mi vida, porque en un principio mi vida giraba, ¿no? Como un satélite en torno a otro ser humano. Entonces, uno de los regalos que se me dan es que yo empiece a girar en torno a mí misma y no en torno a otro ser humano. Y entonces en ese girar en torno a mí misma se me dice vive y deja vivir y empiezo a decir qué significa vivir para mí. Y en ese vivir para mí fue empezarme a volver a plantearme metas y objetivos para mí. Y en esas metas y objetivos yo empecé a hacer danza. Y entonces cuando yo empiezo a hacer danza, esta maestra que me daba clases de danza me empezó a obligar a que yo me viera al espejo y que viera mi cuerpo en el espejo y que lo aceptara y que lo amara por todo lo que ese cuerpo me permitía hacer y por cómo con ese cuerpo yo me podía mover. De hecho, fue muy interesante porque una de las cosas que yo empecé a hacer fue danza árabe. Y entonces yo pensaba que tenías que tener cuerpo de Shakira para hacer danza árabe, ¿no? Y entonces resulta, yo no lo sabía hasta que empiezo a practicar esto, que las mujeres árabes son muy llenitas, porque incluso para los árabes, que su mujer llenita es algo muy positivo, porque significa que ellos son prósperos y por eso pueden tener así a sus mujeres. Entonces, la verdadera danza árabe es con mujeres que son muy llenitas, no delgadas. Ya después, cuando la danza árabe se pasa a Occidente,
pues empieza a transformarse, ¿no? Y entonces se fue como también para mí empezar a darme cuenta como muchos de mis conceptos de belleza ni siquiera eran míos, sino que eran también culturales. Y como para, no sé, para algunas personas una persona muy llenita era una persona defectuosa, en otros lugares era una persona muy bella. Y entonces fue empezar a asimilar nuevas formas de ver mi cuerpo, empezar a entender, por ejemplo, ¿no? Que yo soy una mujer latina y que como mujer latina tengo caderas anchas, porque las mujeres latinas tenemos caderas anchas, que no voy a tener cuerpo de Barbie o súper delgadita porque yo no soy una mujer caucásica ni soy una mujer europea, yo soy una mujer latina y como mujer latina tengo cuerpo de latina. Y si a eso además le sumamos, ¿no? En mi caso, ¿no? Que la mayoría de mi familia son de cadera muy ancha, entonces empecé a aceptar justamente mi cuerpo tal y como era, llamarlo y agradecer todo lo que con este cuerpo yo puedo hacer. Y si después de eso, pues le sumamos, ¿no? Que una vez que me caso, que amamanto, que tengo dos pequeños, que paso por dos cesáreas, pues mi cuerpo ha librado muchísimas batallas. Hoy estoy viva, hoy mi cuerpo está sano y eso para mí es la mayor bendición. Entonces, pues yo te invito, María, a que sigas trabajando en tu proceso. Yo creo firmemente en el programa, por eso, pues por eso comparto sobre él, porque estoy enamorada de este programa. A mí me ha sanado y estoy segura de que tú también, si tú te permites trabajarlo, si tú te regalas, ¿no? Todos estos pasos que ahorita compartía, incluyendo, ¿no? El cuarto paso y atraviesas el dolor, ¿de dónde viene esa culpa? Empezar a ver de dónde viene esa culpa, de dónde viene esa no aceptación, si es tuya o incluso alguien más fue que en algún momento no aceptó tu cuerpo y por eso tú también empezaste a rechazarlo. Entonces, esa sería como la manera en cómo yo puedo compartirte cómo es que tú puedes empezar a trascender todo esto y confío firmemente que con ayuda del programa y sobre todo tomada de la mano de un poder superior, vas a poder trascender todo esto y por supuesto que en algún momento vas a vivir tu sexualidad de manera plena, Muchísimas gracias. De verdad, gracias. de buena voluntad. Muchas gracias. Gracias, Dalia. Tenemos por ahí en el chat, vamos a leer mientras se animan a levantar su manita o escribirlo en el chat. Dice gracias, te dice gracias por tu amoroso servicio, por tu compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza. Gracias por la confianza, muchas gracias. Te envía bendiciones. Y dice, por favor, ¿podrías compartir la presentación para llevarlo a la práctica? Te dice gracias por el servicio. Y tiene una pregunta, por favor, ¿cómo hago un cuarto paso en cuanto a mi sexualidad? Yo fui abusada y creo que viví una sexualidad desenfrenada y tuvo consecuencias con aborto. Me ha dolido mucho y tengo mucha culpa. Nunca dije nada a mis padres, me daba vergüenza decirles que estaba embarazada, así que aborté tratando de callar como siempre lo que hice callada, porque de todos modos ni me veían ni me escuchaban. Gracias, compañera, por tu confianza. Gracias por abrirnos tu corazón a través de esta pregunta. Pues bueno, yo te puedo compartir, bueno, los pasos se hacen así como van, primero, segundo y tercero, ¿no? ¿Por qué primero, primero, segundo y tercero? Porque esos me van a dar precisamente la fortaleza para, tomada de la mano de un poder superior, regresar a ese pasado y hacer ese minucioso inventario moral de mí misma. Y minucioso es eso, ¿eh? Minucioso es que vas a revisar todos los detalles de cómo ha sido tu vida. El libro verde no viene muy clarito, ¿no? Cómo lo vamos haciendo. Haces una autobiografía desde los cero hasta tu edad actual. Y en esa autobiografía tú vas a empezar justamente a detectar cómo fue que se crearon ciertos patrones de conducta codependiente desde que eras niña, ¿eh? Porque yo he observado eso, que mis patrones de conducta codependiente se formaron desde mi infancia, por mucho de lo que yo viví. Y después vas a llegar a tu adolescencia, a tu vida adulta y hasta tu edad actual. Y luego dice el quinto paso, voy a hacer esa confesión, primero que nada ante Dios, después ante otro ser humano y después
ante mí misma. Entonces, sobre todo, quiero que recalarte algo que en su momento a mí mi madrina me dijo y que se nos dice a todos después de un cuarto paso. Recuerda que tu poder superior ya te perdonó y tu poder superior ya lo sabe todo. Solo está esperando que tú te des cuenta y que tú te perdones. Sobre todo eso, que tú te perdones. ¿Sale? Eso es lo que te puedo compartir. Entonces, regálate un cuarto paso, libérate de todas esas culpas. Si ese pequeñito trascendió o pequeñita, no lo sabemos. Si ese pequeñito o pequeñita trascendió, es para que tú te convirtieras en la persona que eres ahora. No sé si tengas hijos en la actualidad, pero en muchas ocasiones esos pequeños se van para que nosotros podamos ser otras mamás con los bebés que siguen. Así que confío plenamente en que tú, solo por hoy, a través del trabajo de un cuarto paso, te regales ese perdón, sobre todo para ti misma. Y pues sí, a veces los papás no son dignos de confianza porque sabemos las reacciones que pueden tener, pero todo eso ya pasó. Hoy ya no eres esa persona y regálate vivir a partir de hoy. Eso es lo que te puedo compartir. Muchas gracias, Dalia. Gracias por tu respuesta. Vamos a leer. eh, Te dice, Dalia, muchas gracias por compartir. Yo ya había escuchado otros compartimientos tuyos. No llevo mucho en el programa, pero me gustaría saber si podrías compartirme tu contacto, ya que en esas ocasiones siempre he sentido muy identificada contigo. Bueno, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta? Levante su manita o lo escriba en el chat. Mientras se animan, yo voy a hacer una pregunta. Adelante, María. Esta oportunidad, porque realmente es un tema que para mí es, vamos, una necesidad. Siempre aprendí que los hombres eran como lo que comentaba Dalia en su compartir, iban a abusar, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo te permites compartir con alguien, ¿no? Elegir a alguien, saber qué es esa persona. Me suena a una pregunta de niña de secundaria, pero de verdad que eh, para mí se me hace un tema así como muy, muy importante porque yo no he vivido esa parte, ¿no? Yo solo me casé con este hombre, intenté tener parejas, después él fallece y no he podido, ¿no? O sea, yo no he podido porque siempre está un prejuicio, o sea, siempre hay cosas ahí. Entonces, ¿cómo le haces, no? Como yo veo a mi hermana que ella tuvo novios, o sea, yo no tengo la contabilidad, pues, de eso. Somos dos extremos. Y obviamente con juzgar mucho a mi hermana, ¿no? Por el comportamiento, porque la directriz de la casa era otra. Pero sí quería, ¿cómo eliges a esa persona con la que compartes? Y hablo de compartir así, compartir tu cuerpo, y ya no pienso una vida, pienso un cuerpo, porque hablabas de que es una necesidad, de salud, ¿no? O sea, a mí me cayó como, soy química, así quiero decir, pero de verdad que eso no lo había entendido, así de, caray, ¿no? Cuando lo dijiste fue como si me cayera así un balde de agua fría, así de, es tu salud, ¿no? Y siempre no lo quiero hacer ahora. Sí, wow, ¿cómo haces eso? Gracias, María, por tu pregunta. Pues bueno, primero que nada, como te decía, y como lo dije al principio de mi compartir, para mí también fue un descubrimiento, ¿no? De hecho, hay una pirámide de Maslow, la pueden buscar tal cual, ¿no? La pueden googlear ahí tal cual, pirámide de Maslow, y vienen todas las necesidades que los seres humanos deberíamos cubrir, ¿no? Y entre ellas, por supuesto, que viene también la de la sexualidad. Y en esa pirámide de Maslow, pues para mí fue muy impactante de repente reconocer que muchas de esas necesidades que eran básicas en mi infancia no fueron cubiertas, ¿no?
Eh, es lo que les compartía, ¿no? Que muchas veces es de los primeros dolores por los que empiezas a atravesar, empezar a reconocer todo el nivel de descuido que tuviste, ¿no? Incluso en mi caso, ¿no? En esa pirámide de Maslow vienen necesidades básicas como la comida, la casa, la protección, el afecto, y empezar a decir, híjole, no hubo esta, no hubo esta, no hubo esta otra, no hubo esta otra, no hubo eso, pues por eso estoy como estoy. Bienvenido a Codependientes Anónimos. Entonces, pues solo por hoy agradezco mucho porque empezar a pasar por ese proceso, María, pues fue justamente lo que me llevó, ¿no? A ir entendiendo que mientras yo no me relacionara sana y amorosamente primero conmigo misma, ¿no? Como justo, ¿no? Dice una de nuestras tradiciones también, que uno de los requisitos para ser miembro de CODE es que te relaciones sana y amorosamente, pues la primera relación sana y no amorosa era la que yo tenía conmigo. Y si yo no tenía una relación sana y amorosa conmigo, no la iba a poder tener con ningún ser humano, llámese hombre, mujer o quimera, ¿eh? Eso no tiene que ver ni siquiera con eso. Con nadie me iba a relacionar de manera sana y amorosamente si no empezaba por relacionarme sana y amorosamente primero conmigo. Entonces, ahí mi sugerencia amorosa, María, es que empecemos por eso, por un proceso de amor hacia ti. Yo una de las cosas que he entendido y lo comparto con las compañeras a las que acompaño es que las chanclas vienen en pares. Entonces, si muchas veces la persona con la que te estás relacionando no es lo que a ti te gustaría, revisa primero si tú no eres tú la que a ti te gustaría, ¿no? Hay una pregunta que dicen que es una pregunta capciosa que nos hacen muchas veces cuando estamos dentro del proceso, que es, ¿cómo te gustaría que fuera la persona con la que te relaciones, ¿no? Y entonces empiezas a hacer tu lista como de Santa Claus, ¿no? Así de todo lo que te gustaría que esa persona tuviera y al final te dicen, ah, qué bueno, ¿por qué? ¿Qué crees? Esa persona eres tú. Entonces, la primera persona con la que te tienes que relacionar sana y amorosamente es contigo. Y en la medida en que tú te gustes, que tú te ames, que tú te satisfagas, vas a encontrar a una persona que va a proyectar lo mismo que tú traes. Porque como te comparto, ¿no? Si yo soy una chancla, pues me voy a encontrar una chancla. Pero si yo soy un mocasín, si yo soy un zapato de la más alta calidad, pues por supuesto que también me voy a encontrar un zapato de la más alta calidad. Pero primero trabajo por convertirme yo en ese zapato de la más alta calidad para que yo pueda encontrar una persona que se corresponda con esa persona que ahora yo soy. Entonces, eso es lo que te puedo compartir. Esto es trabajo, trabajo y más trabajo, ¿no? Porque por eso, al final de nuestras juntas, nosotras siempre ponemos, trabájalo, porque lo vales. Entonces, trabaja el programa y por supuesto que esto funciona si lo trabajas. Es lo que te puedo compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dalia. A ver, tenemos una pregunta escrita en el chat que dice, hola Dalia, gracias por tu compartir, me ayudó mucho. Yo tengo poco en el programa, me di cuenta que soy adicta a las relaciones y decido hoy estar en abstinencia. No ha sido fácil, pues estaba acostumbrada a no estar sola, por no sentir dolor. ¿Alguna sugerencia que me puedas dar para no pensar en la última sustancia con pies? Bueno, eso es como, aquí una de las cosas que dice la bienvenida es que los procesos son individuales. Entonces, empezando por ahí, tu proceso es individual. Yo te puedo compartir cómo es que yo viví mi proceso, pero al final los procesos son individuales. Entonces, desde mi proceso, yo también en algún momento como parte de mi recuperación, yo elegí no relacionarme. De hecho, pasé una buena cantidad de años en celibato y eso fue mi elección. No, no sugiero que se haga, o sea, ese es mi proceso, recuerden, es mi verdad, es mi realidad, cada uno de nosotros tiene su propia verdad y su propia realidad, ¿no? Entonces, desde mi realidad eso era lo que yo necesitaba, porque yo necesitaba enfocarme en mí y en mi proceso. Si yo me relacionaba con una persona, me iba a distraer de mi proceso. Entonces, yo primero necesito enfocarme como mucho, ¿no? Hubo un momento para mí en que todo era ejercicio, trabajo, grupo, ejercicio, trabajo, grupo. Así eran mis días, porque así yo lo necesitaba porque yo justo, ¿no? Como hace un ratito se los compartía, yo me daba cuenta que todavía seguía confundiendo el amor con el sexo. Entonces, eso significaba para mí que no estaba lista. Ni siquiera tenía la madurez para poder separar y decir, a ver, esto solo es sexo y así está bien y lo acepto como adulta, o esto sí es amor y aquí me quedo porque quiero una relación mucho más íntima con esta persona.
Eso fue un proceso. Y como parte de ese proceso de sanación, de autoaceptación, sobre todo de ir recuperando mi amor propio, que creo que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que recuperar. Por eso es un proceso de recuperación, porque vas recuperando muchas cosas que fuiste perdiendo. Entonces, dentro de ese proceso de recuperación fue recuperar ese amor propio y como parte de recuperar ese amor propio, cuando estuve lista, yo me acuerdo, ¿no? Que incluso mi madrina me sugirió empezar a practicar, no a tener novio, ¿eh? Pero sí empezar a salir, por ejemplo, con el sexo opuesto, solo a salir, a permitirme recibir, a dejarme que se me llevara a comer o a algún restaurante, simplemente para empezar a contactar a otro ser humano sin pensar que en esa primera cita ya me estaba casando, ¿no? Porque muchas veces me acuerdo que la madrina me decía, el vestido de novia me lo dejas ahí en el closet, no te lo vas a llevar, solo es una cita. Entonces, desde eso, empezar a aprender a tener citas, o sea, empezar a entender, mira, para esto son las citas, ¿no? Que ni siquiera sabía que para esto son las citas, ¿no? Para que empieces a conocer al otro, para que empieces a tratar al otro, para que te empieces a dar cuenta que te gusta y que no te gusta, ¿no? Para eso son las citas. Y por eso me voy contigo a tomar un café, y por eso me voy contigo después a comer, y por eso me voy contigo después al cine. Y solo después de todo eso, de hecho, viene ahí también impelando la cebolla. Después de todo eso, entonces a lo mejor puedo empezar a evaluar que tengamos una relación con mayor intimidad, ¿no? Pero es un proceso. Entonces les digo, por eso me acuerdo mucho, porque yo como me relacionaba, como les compartía desde mis carencias, de hecho yo les he compartido que nunca pensé que en otros países también fuera así hasta que vi la serie de Envidiosa y empecé a ver toda la historieta que esta mujer se creaba con la caja de cereal y dije, Dios de mi vida, pensé que solo a las mexicanas nos pasaba, ¿no? Y de repente me di cuenta que no nomás a las mexicanas, ¿no? Porque esta serie es argentina y pues igual, ¿no? Esta mujer empieza a crearse toda la historia fantasiosa en su cabeza de que se van a casar, van a tener hijitos y van a ser felices para siempre, ¿no? Y entonces nadie te cuenta que no es así. Una relación tiene subidas y bajadas, va a haber momentos felices, momentos no tan felices, y así vas a ir compartiendo camino con alguien más, pero primero pasas por un proceso de conocer a la persona y ya después decides si quieres compartir camino con ella y sabes, porque hoy yo lo sé, compañeros, que no es para siempre, porque nada es para siempre. Es solamente por hoy, como mi programa me enseña a vivir, el tiempo que nos toque y como el proceso así lo requiera. Y es lo que te puedo compartir. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer preguntas? Puede levantar su mano o escribirle en el chat. Ya tenemos dos. Bueno, ahora ahorita leemos la del Zoom. Eh, Adelante, por favor. Sí, hola, buenas noches. Hola, un gusto. Primeramente que nada, pues gracias por el servicio y por hacer unidad de esta noche. Mi pregunta es así como básica. Yo estoy también pasando por una etapa de no tener pareja ya de un año y venir de una relación muy, pues sí, demasiada agresión, ¿eh? Y ahorita pregunto eso porque, de hecho, durante, digamos, casi todo este tiempo no había tenido esa sensación de necesitar una pareja. Pero en estos últimos días creo que empieza como a despertar esa parte, mm, que no lo siento como bueno, ahorita no lo siento así como una necesidad, pero sí siento como esa parte de, pues sí, de querer tener una pareja, por lo menos, pues sí, sexual. Y de hecho, hasta lo pensé con un hombre que veo, ahorita en relativo, pues está teniendo una vida también de separado de su esposa, pero la verdad sí me quedé con esa, eh, mm, como que me limité mucho a decir, mejor que él se acerque, yo no quiero buscarlo.
Y ahorita escuchando el compartir, pues sí me voy más con esa parte de mantenerme pues así con ese celibato porque la verdad no quiero buscar una pareja, nada más así como que por esa necesidad, o sea, como que siento que para mí el tener una pareja sexual luego me engancha a enamorarme, a hacer castillos en el aire y ya no es la primera vez. Entonces, sí, la verdad me está costando entre esa parte de decidirlo, de buscar a alguien solo por ese afán de la parte sexual. Pero ya sé que también me es muy fácil vincular la parte emocional. Y eso es lo que ahorita me está como que confrontando un poquito. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar, muchas cosas tú ya las tienes claras. Creo que nada más te hacía falta como autoescucharte a ti misma. Muchas cosas. Lo que te puedo compartir, y eso sí es, pues para mí ha sido fundamental en torno a cómo me voy a relacionar con alguien, es revisar en mi interior desde qué lugar me voy a relacionar, como se los compartía, me voy a relacionar como una niña, como una adolescente o como una adulta. Y lo estoy haciendo porque aún tengo muchos vacíos y aún estoy esperando que la otra persona llene mis vacíos, porque entonces voy a sufrir, porque ningún ser humano tiene la capacidad de llenar los vacíos de otro. Entonces siempre revisar esa parte, ¿no? ¿Con qué intención me voy a relacionar con el otro para crecer juntos, para caminar juntos, para compartir la vida? Somos seres sociales, lo natural en nosotros es relacionarnos, ¿eh? O sea, yo como les compartí, eso fue mi proceso y fue la manera en cómo yo lo viví, como yo elegí hacerlo, porque yo me di cuenta que no estaba lista, que todavía me hacía castillos en el aire y que todavía era sumamente fantasiosa y que eso me hacía ponerme en riesgo. Entonces yo necesitaba crecer, yo necesitaba madurar, yo necesité entender que en apariencia era una adulta, pero que en mi interior seguía siendo una niña y que muchas de mis emociones eran de niña. Por eso fantaseaba. Y entonces mientras yo fantaseara me iba a poner en peligro. Y como solo por hoy yo soy la mamá de esta niña interior que vive dentro de mí, pues soy responsable de esa niña y de no volverla a exponer. Entonces, al ser responsable de esa niña interior y no volverla a exponer al peligro, entonces solo por hoy yo elegí primero resguardarme, crecer, madurar, sanar y después empezarme a relacionar. Pero lo normal en nosotros es relacionarnos porque somos seres sociales. Hemos crecido en manada, ¿no? Por eso los grupos funcionamos, porque gracias a que estamos todos juntos es como seguimos sanando, ¿no? Una vela solita se apaga, pero muchas velas juntas, por mucho viento que haga, no se van a apagar, ¿no? Entonces, lo normal en nosotros es eso, relacionarnos con otro ser humano. Aquí el tema es empezar a trabajar en cómo sanar la manera en cómo me relaciono conmigo para luego poderme empezar a relacionar con los demás. Entonces, eso va a llegar en el momento en el que tú te sientas lista. Tú misma te vas a dar cuenta. Estoy lista, ya no me pongo en riesgo, ya no me expongo ni expongo al otro y puedo empezar a relacionarme de una manera más sana y amorosa. Es lo que te puedo compartir. Muchas gracias, Dalia. Vamos a leerlas. Tenemos muchas aquí en el chat. Dice, Dalia, te agradezco mucho el desarrollo de este tema por el respeto para abordarlo en el compartir de tus experiencias, la honestidad y tu disposición de servir. Y Ceci te dice, muchas gracias, Dalia, por el compartir. Soy Ceci de Coda Puebla, reencuentro conmigo. ¿No podrás compartir tu contacto para compartir en nuestro grupo? Te los voy leyendo y ya tú vas viendo lo de tu contacto, por favor, preciosa. Dice, una vez más te vuelvo a decir, perdón, ¿cómo nos haces llegar la presentación? Y María G dice, Dalia, también quisiera saber si puedes compartirme tu contacto. Gracias, compañera Dalia, por lo que compartes. Mi pregunta es, ¿cómo llevar el tema de la sexualidad con una hija de 22 años? Ya en su momento le di los consejos de cuidado,
pero veo ha tomado decisiones erróneas y ha tenido consecuencias. Lo mejor es solo guardar silencio o compartirle mi historial de fracasos. No sé bien qué hacer. Gracias por tu sugerencia. En esa nos detenemos tantito, Rosa, y de buena Sí, voluntad. Bueno, sí. compañeras, a quienes quieran contactarme, yo milito en el grupo Coda Renacer con Amor, ahí me pueden encontrar. Estaba viendo si podía mandarles por aquí la presentación aquí por el Zoom, por el chat de Zoom. Ahorita veo cómo la podemos descargar y se las mandamos. Y bueno, pues algo bien fuerte, compañerita que me compartes. Una de las primeras cosas ante las cuales yo me he tenido que derrotar es ante mi impotencia ante el destino de mis hijos. Soy impotente ante las conductas de otro ser humano y mi vida se vuelve ingobernable cuando yo trato de gobernar a alguien que no sea yo. Entonces, una de mis primeras derrotas justamente es que mis hijos van a vivir lo que tengan que vivir y yo ante eso soy impotente. Se siente mucha frustración, sí, se siente mucho dolor, sí, pero tengo que dejarlos equivocarse para que aprendan. No los puedo sobreproteger, no los puedo tener en una burbuja porque finalmente allá afuera en la vida alguien les va a reventar esa burbuja. Entonces, a veces, lamentablemente, solo aprendemos a través de las experiencias. Información hay muchísima. Quien quiera aprender sobre sexualidad, si realmente ella quiere aprender sobre sexualidad, lo va a hacer. Si eres tú la que quiere que aprenda sobre sexualidad, no lo va a hacer. Eso sí te lo puedo decir, porque no puedo controlar a nadie. Eso me lo ha regalado el programa. Entonces, hay mucha información, hay muchos talleres. Yo, un regalo precisamente de haber vivido las cosas que yo viví en esa infancia, es lo que me hace hoy, por ejemplo, ser de las mamás que ha apoyado en la escuela de mi hijo que haya talleres de sexualidad. Mi hijo mayor, no solo por la gracia de Dios, ahorita ya tiene 13 añitos, ha tenido la bendición de tener talleres de sexualidad desde que tenía 6 años, ¿no? Afortunadamente en su escuela sí dan talleres sobre estos temas y llevan talleres ellos hasta ahorita que están en segundo de secundaria y muchos papás todavía se satanizan, se espantan, no quieren, piensan que les van a meter ideas en la cabeza que no deberían tener, pero yo hoy sé que son súper importantes que ellos conozcan de estos temas, que vivan su sexualidad de manera plena y sana, sin culpa y sin vergüenza. Entonces, hoy, haber vivido lo que yo viví, pues justo me ha regalado el que yo hoy sea una mamá que sea de las primeras en apoyar este tipo de talleres y afortunadamente en la escuela se los pueden dar, ¿no? Entonces, en el caso de tu hija, y ella es una adulta, si ella quiere, va a aprender, solo si ella quiere. Y si no, pues toca reconocer nuestra impotencia, derrotarnos y entregárselas a un poder superior. Es el único que puede. Es lo que te puedo compartir. Muchas gracias, Dalia. Vamos a seguir leyendo. Dice, bueno, aquí Ceci dice, gracias al Grupo Esperanza y Amor por su servicio. Un abrazo desde Puebla. Gracias. Y dice, ¿cómo puedo acceder a la grabación de esta junta? Y luego, ¿cómo accedemos a ese grupo de Renacer con Amor? Ahorita respondemos lo de cómo puedo acceder a la grabación de esta junta. Tú, y tú contestas la de cómo accedemos a ese grupo de Renacer con Amor, Dalia, por favor. Estamos en la página de Coda. Nos buscan en coda.org y ahí aparece nuestro link y nuestros datos. Muchas gracias. Por ahí te anda diciendo alguien de, por favor, agréguenme a Renacer con Amor. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Que levante su manita o lo escriba en el chat del grupo. Bueno, mientras se animan, yo voy a hacer mi pregunta porque no sé, Dalia, si todavía tengas tiempecito, creo que ustedes están solamente sus puntas son de hora y media, ¿verdad? ¿Todavía tienes para una pregunta más o ya cerramos? Sí, una pregunta más y cerramos. Gracias. Ah, ok, gracias. Bueno, mi pregunta, o sea, a mi pregunta, ¿cómo puedo diferenciar en una relación si estoy en una relación por sexo
o por amor? Gracias. Es parte del proceso, Rosaí. Permítete vivir tu proceso. En la medida en que tú vas sanando, tú vas empezando a darte cuenta qué te gusta, qué no te gusta, con qué te sientes cómoda, con qué no te sientes cómoda. Y desde ese lugar, primero que nada, empezando por el amor a mí misma y el respeto a mí misma, es que yo me puedo empezar a relacionar con otro ser humano y vivir, ¿no? Con esa libertad de decir, hoy me quiero relacionar y solo quiero esto, ¿no? En cuanto al sexo, solamente quiero eso, no quiero otra cosa, como adulta. Y como adulta también a veces decir, sí quiero algo más, quiero una relación mucho más íntima, no quiero algo que solo implique el instinto, ¿no? Porque el sexo es un instinto de reproducirnos y todos lo tenemos y no está mal, no es ni bueno ni malo, simplemente es. Pero a veces me doy cuenta que me siento muy vacía, que no me siento interiormente llena después de eso. Y entonces puedo darme cuenta que no es lo único que yo quiero relacionarme con alguien de manera íntima y relacionarme con alguien de manera íntima, pues no es nada más una cuestión física, ni es nada más una cuestión instintiva. Y eso es lo que yo te puedo compartir de la manera en cómo yo puedo diferenciar de qué manera yo me quiero relacionar con alguien más. Muchas gracias, preciosa. Esta grabación se encuentra en YouTube, en los compartimientos de Esperanza y Amor, grupo virtual. Bueno, al finalizar la detener grabación.